Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar uno de los documentos más fascinantes de la historia de Cuba y de toda América Latina, la Constitución de 1940. ¿Qué la hizo tan especial? ¿Por qué se considera una de las más avanzadas de su época? Quédense conmigo porque vamos a desentrañar todos sus secretos. Para entender la Constitución del 40, primero tenemos que mirar el contexto. Cuba venía de un período muy turbulento. La dictadura de Gerardo Machado había terminado en 1933 con una revolución, y lo que siguió fue una década de inestabilidad política, con gobiernos que subían y bajaban, y una fuerte agitación social. La gente estaba cansada y pedía a gritos un cambio real, un nuevo pacto social que garantizara derechos y libertades para todos. En este ambiente de efervescencia, se convocó a una asamblea constituyente en 1939. Lo increíble de esta asamblea es que reunió a todas las fuerzas políticas del país, desde la derecha más conservadora hasta los comunistas. Imagínense ese escenario. Enemigos políticos sentados en la misma mesa, debatiendo el futuro de la nación. Este espíritu de consenso y negociación es clave para entender el resultado final. La Constitución de 1940, promulgada el 5 de julio de ese año, fue el fruto de esos debates. Se la conoce por ser una constitución progresista, social y democrática. ¿Qué significa esto? Primero, establecía una república democrática y representativa, con la clásica división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero iba mucho más allá. Reconocía el sufragio universal, igual y secreto, incluyendo por primera vez el voto femenino, un avance importantísimo para la época. Además, garantizaba libertades fundamentales como la libertad de expresión, de prensa y de asociación. Pero lo que realmente la distinguió fue su fuerte contenido social. Por primera vez en la historia de Cuba, se constitucionalizaban derechos laborales y sociales que antes eran solo aspiraciones. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La Constitución del 40 es como un mosaico ideológico, una mezcla de artículos que podríamos llamar de izquierdas y otros de derechas. Esta dualidad es el resultado directo de la negociación entre los diferentes partidos en la Asamblea Constituyente. Cada uno empujó su agenda y al final se llegó a un texto de compromiso. Vamos a ver primero los artículos de corte más social o de izquierdas, que fueron los que le dieron su fama de avanzada. Por ejemplo, el artículo 60 establecía la jornada laboral máxima de 8 horas diarias y 44 horas semanales. 8 horas. Algo por lo que se había luchado durante décadas en todo el mundo. El artículo 61 garantizaba el derecho a un salario mínimo, que debía ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del trabajador y su familia. También se prohibía el pago en fichas o vales, una práctica muy común para explotar a los trabajadores. Además, la Constitución del 40 consagró el derecho a las vacaciones pagadas de un mes por cada 11 meses de trabajo, una conquista social enorme. Estableció la protección contra el despido injustificado y el derecho a la sindicalización y a la huelga. En el ámbito de la salud y la educación, también fue pionera. Declaraba la educación como una función primordial del Estado, gratuita y obligatoria en el nivel primario. Y muy importante, reconocía el derecho de todo cubano a la asistencia sanitaria gratuita por parte del Estado. Uno de los artículos más polémicos y progresistas fue el artículo 90, que prohibía el latifundio. ¿Qué es un latifundio? Es una gran extensión de tierra en manos de un solo propietario, que a menudo no se cultiva eficientemente. La Constitución establecía que la ley fijaría la extensión máxima de tierra que una persona o entidad podía poseer, buscando una distribución más justa de la tierra. Este artículo, como se pueden imaginar, tocó los intereses de los grandes terratenientes y de las compañías azucareras extranjeras, principalmente estadounidenses, que poseían enormes extensiones de terreno en la isla. Ahora, pasemos al otro lado de la moneda, los artículos de corte más conservador o de derechas.
Estos artículos servían para equilibrar las propuestas más radicales y proteger ciertos intereses establecidos. El más importante de todos era, sin duda, el que garantizaba el derecho a la propiedad privada. El artículo 24 decía textualmente: se garantiza la propiedad privada en toda su amplitud de función social. Esa coletilla, en toda su amplitud de función social, era clave. Por un lado, protegía la propiedad, pero por otro, abría la puerta a que el Estado pudiera regularla o expropiarla si no cumplía una función social, aunque siempre con una previa indemnización. Este fue el punto de equilibrio. Mientras se prohibía el latifundio en un artículo, en otro se protegía firmemente la propiedad privada. Esto calmaba a los sectores más conservadores y a los inversionistas extranjeros, asegurándoles que no habría una confiscación masiva de tierras sin compensación. También se mantenía una economía de libre mercado como base del sistema económico cubano. No se hablaba de nacionalizar industrias ni de un control total del Estado sobre la economía, sino de un modelo mixto, donde el Estado intervenía para garantizar derechos sociales, pero sin eliminar la iniciativa privada. Otro aspecto importante fue la estructura del poder. Aunque era una república democrática, se creó una figura interesante: el primer ministro. El presidente de la república era el jefe de Estado, pero el primer ministro, junto con su gabinete, era responsable ante el Congreso. Este sistema semipresidencialista o semiparlamentario buscaba evitar la concentración excesiva de poder en manos del presidente, un miedo muy real después de la dictadura de Machado. Sin embargo, en la práctica, el presidente siguió teniendo un poder considerable. Entonces, ¿cómo resumimos la Constitución de 1940? Fue un documento extraordinario, un pacto social, que intentó reconciliar las demandas de justicia social de la izquierda con la defensa de la propiedad privada y el libre mercado de la derecha. Fue una constitución de vanguardia que puso a Cuba en el mapa de las naciones con legislaciones sociales más avanzadas del mundo. Consagró derechos que hoy nos parecen básicos, pero que en 1940 eran revolucionarios: jornada de 8 horas, vacaciones pagadas, seguridad social, educación y salud públicas. Sin embargo, aquí viene la parte trágica de la historia. Una cosa es tener una constitución maravillosa en el papel, y otra muy distinta es aplicarla en la realidad. Muchos de los artículos más progresistas de la Constitución del 40, especialmente los relacionados con la reforma agraria y la prohibición del latifundio, nunca se implementaron plenamente. Los gobiernos que siguieron, aunque elegidos democráticamente, carecieron de la voluntad política o del poder para enfrentarse a los poderosos intereses económicos que se oponían a estos cambios. La corrupción y la politiquería también jugaron un papel importante en frenar el espíritu reformista de la Constitución. La Constitución estuvo vigente, al menos formalmente, durante 12 años. Pero en 1952, todo cambió. Fulgencio Batista dio un golpe de Estado, suspendió la Constitución y estableció una dictadura. Este acto fue un punto de inflexión. Para muchos cubanos, el golpe de Batista no solo fue un ataque a la democracia, sino una traición al pacto social que representaba la Constitución del 40. De hecho, una de las principales banderas de lucha del movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro fue, precisamente, la restauración de la Constitución de 1940. Es irónico pensar que la revolución que triunfó en 1959 y que luego instauraría un sistema comunista, se hizo inicialmente en nombre de esta Constitución democrática y social. En conclusión, la Constitución cubana de 1940 es un documento histórico de un valor incalculable. Representa un momento único en el que un país, a través del diálogo y el consenso, logró crear una ley fundamental que era a la vez idealista y pragmática, social y liberal. Aunque su aplicación fue imperfecta y su vida corta, su legado perdura. Nos recuerda que es posible construir un pacto social que busque equilibrar la libertad individual con la justicia social, y nos sirve como un ejemplo fascinante de los sueños, las contradicciones y las esperanzas de una nación en un momento crucial de su historia. Espero que les haya gustado este viaje al pasado cubano.
La Constitución del 40 es un tema complejo y lleno de matices, y hay mucho más que explorar. Si les interesó, déjenme un comentario con sus preguntas o con otros temas que les gustaría que tratáramos. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestro próximo contenido. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.